Hola muchachos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a analizar cómo vamos a poder aprender a utilizar el web scraping con Python. Y este es un concepto muy interesante porque precisamente vamos a obtener información de la red y vamos a aplicar esos conocimientos que obtuvimos en sesiones pasadas de HTML y CSS y adicionalmente, aunque no lo crean, también los de Python. Vamos a hacer una unión de esos dos conocimientos. El video es corto, pero vamos a aprender bastante. Entonces, lo primero es que hay una librería en Python que se llama request, pero debe terminar con ese. Recuerden que si están en sus computadores y quieren ejecutarlo, pues lo primero es que si son Mac, pues tendrían que dar Python 3 -m pip install, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos diciendo que vamos a utilizar el módulo de pip y luego pues tendríamos que instalar la librería request. Así se instalaría común y corriente si quieren que quede en su ambiente local. Ahora recuerden también que si lo quieren para Windows es py rayita 3 -m igual pip install, lo mismo que acabamos de ver, el nombre de la librería. Esto para las dos librerías que vamos a analizar hoy, tanto Request como BS64. Ya Pandas la habíamos visto. Sin embargo, como estamos usando nuestro notebook, van a ver que no hay ningún problema porque aquí como tal el Jupyter de Google pues lo utiliza ahí súper bien. Entonces no tenemos ningún problema. Esto nos va a servir para acceder a páginas web. Por ejemplo, supongamos que yo quiero acceder a la página de El Tiempo. Entonces aquí veo que hay cantidad de noticias y elementos. Ustedes saben que si nosotros mirábamos por herramientas del desarrollador, podíamos hacer lo siguiente. Aquí le podíamos dar más herramientas, herramientas del desarrollador, y esto nos mostraba todo lo que era la estructura del código web que tenemos. Ahora, si yo quiero saber exactamente cómo puedo obtener la información de, digamos, estos links y demás, ustedes saben que hay muchas maneras de hacerlo, pero hoy vamos a ver algunas de ellas a través de seleccionar precisamente cada uno de ellos y entender cómo están constituidos. Por ejemplo, si notamos todas las noticias de este sitio están dentro de un título H3 y adentro tienen un link. Y algo interesante es que todas las noticias están bajo una clase que se llama Title Container. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Acá hay otra, H3, Title Container y aquí un link. Eso me dice a mí, por intuición, de que debería existir alguna forma para que nosotros pudiéramos acceder a esta información ya que está muy bien estructurada. Entonces vamos a ver un ejemplo. Lo primero es que vamos a apuntar a una URL, en este caso eltiempo.com, vamos a hacer el tiempo y vamos a acceder a esa URL. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que todo nos esté respondiendo bien. En este caso vamos a mirar request.get y aquí le vamos a dar el nombre de la URL. Perfecto. Una vez tenemos el nombre de la URL, si yo le doy print response, vamos a ver que me va a devolver un número y es 200. Y uno, ay, ¿cómo así? ¿Qué es eso que respondió 200? Resulta que cuando hacemos peticiones en internet, vamos a ver que hay cantidad de significados o de códigos para cada una de estas respuestas. Por ejemplo, response 200 es que todo anda bien, que nada salió mal.
De hecho, miren que aquí esta era la página que estaba buscando. Y miren que 200 dice que está en estado OK, o sea, todo está bien. Y aquí hay un montón de códigos que se los voy a dejar en la descripción del video, donde nos cuentan qué pasa con cada uno de los diferentes. Si digamos la URL vuelve un 500, un 401, aquí yo puedo venir y consultar qué significa. Por ejemplo, 401 es que no estoy autorizado a hacer esa petición. Muy bien. Entonces, esto está respondiendo 200 súper bien. Ahora, si yo quisiera, por decir algo, vamos a ver si uno puede hacer algo como acceder a la información que tenía esto. Pues sí, muchachos, sí se puede. Él divide entre header, que serían esto que hay aquí en la cabeza, y en body, la información, donde body viene a ser el texto, por decirlo así, de, de nuestra URL. En el header normalmente suele estar en qué fecha hicimos las peticiones y demás. De hecho, si yo le doy aquí print response.header, que es el header de la respuesta, vamos a ver, o bueno, las cabeceras que tiene. En este caso vamos a ver que las cabeceras de la petición son las siguientes, ¿cierto? Las que están ahí. Y entre todas hay una que habla de cuándo está nuestra sesión, cuándo expira, y hay una que se llama fecha. Eso significa que si yo quisiera ver en qué fecha hice esta petición, yo podría hacer algo como, tráeme response.header. Si ustedes notan, eso tiene la forma de un diccionario, entonces yo aquí le puedo dar date. Y a eso se va a traer la fecha, como vemos acá abajo, sábado 29 de agosto a las 5:42. Bueno, eso no es del todo cierto, pero debe ser que está apuntando a otro GTM como tal. Pero esto es lo importante, que sí podemos acceder a esa información, a la fecha y demás. Entonces, hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Por ahora no hemos hecho nada raro. Lo único que hemos hecho es acceder a esta URL, nos devolvió un 200 indicando de que está bien, que todo fue capaz de traerlo y logramos traer la fecha en la que se pidió. Pero bueno, realmente esto no nos da una información relevante. ¿Cómo podemos hacer nosotros para acceder a información que realmente nos importa? Por ejemplo, qué sé yo, la información de la página. Bueno, eso se puede obtener a través del texto que contiene el response. Eso significa que response.txt, esto nos diría qué está trayendo esa respuesta. Y si vemos el texto, nos trae un div con toda la información, o sea, nos trae todo el body de la página, pero realmente este body es muy difícil de entender, ¿cierto? Uno decir, no, yo comprendí completamente, de aquí puedo sacar la información. Difícilmente, ¿cierto? Porque miren cómo vamos a sacar de aquí una información relevante, ¿cierto? Pero sí vemos que claramente las páginas tienen una estructura, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay uno de columnistas y se puede ver los diferentes columnistas. Se puede ver cantidad de cosas. Lo que nosotros deseamos encontrar en este momento son las noticias. Y eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a encontrar las noticias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sencillo. Ahí vamos paso por paso. Necesitamos pedirle ayuda a un amigo, en este caso una librería, que nos responda cómo podemos entender esta información. Entonces, ese se llama parseo, que es coger como tal este HTML que hay aquí y volverlo algo más o menos gramatical para que nosotros podamos hacer selección de la información que hay allí. Para eso vamos a utilizar una librería que se llama BS4. Entonces vamos en este momento
a generar, por decirlo así, un contenido completo, ¿cierto? Es el contenido completo de la página donde vamos a utilizar esa librería de BS4, punto, en este caso Beautiful Soft, que es una función como tal de la librería que consiste en que nos puede permitir coger todo eso que está allá arriba y parsearlo en un modo que lo podamos entender. En este caso vamos a coger response.texto, que es el que te trae la información, y le vamos a decir, por favor, parse eso porque eso es un HTML. Entonces, por favor, utilice el HTML parser. Está ahí. Voy a ver que se haya copiado bien Beautiful Soap. A ver. Beautiful. Me falta una U acá. Beautiful Soap. Bien, estamos súper bien. Ya con esto podemos imprimir como tal ese contenido y van a ver lo que retorna para ver qué fue lo que cambió, qué fue lo que realmente hicimos allí. Si le damos print a esto, vamos a ver que sigue siendo un larguero nuestro texto, pero ya van a ver por qué es que es importante utilizar esto. Resulta que cuando nosotros utilizamos BC64, él nos puede hacer algo que se llama la selección de alguno de estos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera acceder a todas las noticias, nosotros ya vimos que eran H3 que estaban contenidos dentro de un title container, ¿cierto? Aquí decía title container. Entonces, ese title container claramente, el que está acá arribita, es el que es una clase asociada a todos los elementos tipo noticia. Miremos acá. Otro ojo. Entonces, otra vez tenemos nuestro title container y la noticia o el link hacia la noticia está encerrado en una A, como habíamos visto en los fundamentos de web. Entonces, claro, ya con estos listos, nosotros no necesitamos completos, sino que solo necesitamos las noticias. ¿Y las noticias a qué serían igual? Sería, vea, coja con la librería, ¿cierto? O en este caso, a lo que nosotros cogimos, que es cójalo completo. Y de eso completo, por favor, solo seleccióneme lo que sea de la clase. Recordemos que las clases empiezan con punto. Entonces, en este caso, title container. Él lo tenía con una rayita así, container. Y aquí decimos que me traiga por favor todos los links asociados al mismo. Entonces ahí corremos esto y vamos a ver que no va a retornar ningún error. Entonces si yo aquí quisiera mostrar por ejemplo ahora las noticias, voy a imprimir las noticias. Vamos a ver que ya la data está más acortada. Sale el link, ¿cierto? Y adentro pues el href. Ay muchachos, pero entonces estamos en un problema porque necesitamos primero el texto de ese link, ¿cierto? Para saber cómo titulaba la noticia, es decir, esto que dice aquí, los colombianos salvaron a ta, 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 ta. Entonces, eso lo necesitamos. Y por un segunda parte, necesitamos el link de la noticia. Si recuerdan, los links nosotros los teníamos en href normalmente. Entonces vamos a crear una nueva porción de código y en este caso lo que vamos a hacer es tratar de acceder precisamente a esa información y como que estructurarlo bacano. Ve, yo solo quiero ver lo que son en un lado los links y otro lado las noticias. Entonces vamos a crear un for que recorra las noticias. Entonces for noticia in noticias vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, vea, por favor, vamos a guardar dos vectorcitos. Entonces nos toca arriba crear dos vectorcitos, aquí antes de ese for. Uno que se llame
como tal, pues títulos y va a ser como tal una lista. Y podemos tener otro caso donde sean como tal los links. Y aquí estamos listos. Tenemos nuestros links de la noticia y ya todo está viento en popa, empecemos. Entonces, acá noticia, vamos a sacarle el texto. ¿Cómo se hace eso? Resulta que si a mí de casualidad me hubiera dado por acceder al atributo texto, pues sería este contenido de acá. Y si accedo al atributo href, pues sería este contenido de acá. Cuando deseo acceder al contenido es .text. Si ustedes ven, no hay ningún atributo dentro del link que se llame texto, ¿cierto? ¿Qué son estos atributos? O es que son estas propiedades, por ejemplo, href, la clase. Yo todo esto lo podría guardar el ID, pero en este caso solo nos importa el texto y lo que es el href para obtener los links. Entonces voy a decir, ve, voy a decir, todos los títulos de la noticia van a ser igual, títulos.append. Sencillamente vamos a coger lo que hay en la noticia, en ese momento, y tráigame lo que es el texto. Pero también me vas a traer los links, punto, vamos a agregar lo que haya en noticia, perdón, y en este caso vamos a acceder a ese elemento o a esa propiedad del link que es el href, que me dice dónde están ubicadas. Perfecto. Ya con eso estaríamos listos. Si yo le doy aquí print títulos y luego abajo print links, vamos a ver qué sale. Entonces miren que quedó muy bacano, quedó. Los colombianos salvaron accidentalmente la primera etapa del tour. Otro, este sería el ta, 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 y así sucesivamente, ¿cierto? Obviamente los links están sin el host porque es el tiempo.com slash lo que sea la noticia, ¿cierto? Entonces por eso no sale el tiempo.com sino desde acá, ¿cierto? Entonces ya con esto estaríamos listos. De hecho, si nosotros entramos a esta noticia, miren que de una nos lleva a la cuestión. Obviamente el host en este caso es el tiempo y lo que estamos obteniendo es lo que es el link de la derecha y ya logramos ver esa cuestión. Entonces es muy bacano porque estamos avanzando, muchachos, ya logramos obtener los títulos y los links. Si quisiéramos crear un diccionario a partir de esto, pues podemos crear un diccionario que se llame Dic Noticias y vamos a decir que va a ser igual a un diccionario, ¿cierto? Y después vamos a agregar la cuestión. Vamos a decir que en una coordenada va a tener lo que son noticias, que va a ser igual a los títulos que encontramos. Y podemos hacer, inclusive para que los links nos queden completos, podríamos hacer la mañita de que sí agregue lo que encontraron ahí en ese href, pero le podemos poner que agregue el tiempo.com más lo que había ahí para que una vez nos queden los links completos. Entonces vamos a crear también el diccionario con los links. De acá, links. Y aquí obviamente iría el link. Muy bien, muchachos. Con esto listo, nosotros podemos decir que ya podemos tener nuestro diccionario completamente listo.
De hecho, miren aquí como que veo bonitos los links, ya quedaron accionables. Yo ya puedo llegar acá y abrir en una nueva pestaña y mire que ahí ya quedaron listos todos la del título de la noticia y su respectivo link. Entonces, si yo quisiera ya generar a partir de esto una base de datos, nosotros vimos en la sesión pasada cómo podíamos hacer precisamente a través de pandas bases de datos, ¿cierto? Entonces vamos a importar en una nueva porción un código y vamos a importar pandas. Recuerden como el convenio que vimos que es ASPD y vamos a, en este caso a crear noticias tiempo y voy a crear en este caso un data frame, ¿cierto? Entonces pd.data, recuerden que los data frames lo aprendimos a llenar en la sesión pasada, data frame. En este caso vamos a ingresarle directamente en nuestro diccionario que sería dic noticias. Y aparte de esas noticias vamos a agregarle un index que en este caso nuestro índice tiene sentido para nuestras noticias. No, sencillamente vamos a dejar hasta ahí. Y a la final quiero mostrar mi tableta de noticias. El tiempo. Y vamos a ver cómo quedó esto. Ah, bueno. Aquí me quedó faltando en data frame la F mayúscula en data frame. Recuerden que todo debe quedar tal cual con las mayúsculas para que todo quede bien. Listo muchachos, entonces ya tenemos nuestras noticias y aquí ya podemos ver un set de datos. Está muy bacano muchachos. Ve y si alguien dice, ve Dani, y no hay forma de que yo una vez haya hecho eso, yo pueda guardar como tal en la red o de alguna forma, o más bien que en la red en un CSV esta información que acabamos de crear. Bueno, sí, en Pandas uno puede crear algo que se llama esto que voy a decir. Ah, bueno, muy importante. Miren que él crea automáticamente el índice. Ahora, si yo quiero guardar un CSV sin esos índices y que quede todo perfecto, le damos sencillamente PD, que es para nuestro pandas, y le vamos a decir tu CSV. En este caso, o bueno, realmente PD noticias, que es el que está guardando el data frame, noticias, el tiempo, punto, tu CSV. Entonces eso lo va a guardar en un CSV. El que me dice, vea, primero dígame cómo me debo guardar. Entonces yo le voy a decir acá, ve, guardate como, en este caso, noticias. Y vamos a guardarlo noticias.csv. Y le vamos a decir que por favor los index no me los guarde. Entonces lo voy a poner como falso. Voy a ejecutar esto y él termina. Y entonces uno dice, ah, qué trampa. ¿Eso dónde está? Aquí está. Vamos a darle descargar a este archivo. Vamos a darle guardar. Y vamos a ver nuestras noticias. A ver qué tal. Y listo muchachos, tenemos nuestras noticias con su respectivo link. ¿Ustedes se imaginan cuánto se demoraría una persona haciendo a mano toda esta tarea? En cambio, con un algoritmo, pues podemos obtener las noticias y sus respectivos links en cuestión de segundos. En otras sesiones vamos a ver cómo podemos jugar con esta información y generar contenido de valor para nosotros. En la descripción de este video les dejaré como tal el acceso al blog de notas que está abierto para todo el mundo. Muchas gracias.